Mi nombre es Ángela Costa, yo soy psicóloga en la Universidad Nacional, tengo una maestría en Psicología de la Salud y Discapacidad y estoy muy contenta de estar acá porque el PAF o todo el programa de clínica de memoria que se ha gestado aquí como sede en el Instituto de Genética, pues ha sido hogar de muchos profesionales de la salud y a muchos nos ha sembrado en el corazón como esas ganas, esa vocación para trabajar por las personas con demencia y su familia. Entonces estoy contenta de alguna forma poder retribuir y bueno, muchas gracias por la invitación. El día de hoy voy a hablarles sobre la promoción de la autonomía de las personas con demencia. Bueno, cuando hablamos de la persona con demencia, no solo tenemos que hablar de la patología de la enfermedad, sino también posicionar a la persona con demencia dentro de un sistema familiar, un sistema comunitario, un sistema social. Y no sé si ustedes estén familiarizados, pero también tenemos que hablar de la persona con demencia o de la demencia desde el modelo biopsicosocial de la discapacidad. Así es como por términos de la Convención de Derechos Humanos, también por políticas públicas, y eso también nos ayuda a mirar cómo podemos hacer las intervenciones. Siguiente, por favor. Bueno, como ustedes saben, la demencia es un síndrome clínico y se caracteriza por deterioro en cognición, es decir, en habilidades de memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y también en comportamiento. Ese deterioro implica un decline en la funcionalidad de la persona. Y bueno, cuando hablamos de decline en la funcionalidad, es decir, que la persona poco a poco, paulatinamente, va a necesitar ayuda de un tercero para hacer sus actividades diarias. Y pues al hablar de la demencia estamos hablando de una condición crónica, permanente y que infortunadamente tiende a ser progresiva. Pero cuando hablamos de las personas con demencia, también estamos hablando de su humanidad, son seres humanos, estamos hablando de su identidad, es cómo ellos se ven y cómo ellos proyectan su visión de sí mismo en sus relaciones, de sus relaciones familiares, sociales, su historia de vínculo y sus emociones y sentimientos. Por eso es que cada persona con demencia es totalmente diferente, es un mundo diferente y no hay como una forma, como un estándar para manejar o tratar ciertas situaciones en las personas con demencia, porque cada persona, cada familia tiene una historia particular. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando en primer lugar de un deterioro, un déficit, físico, mental, intelectual y sensorial. En el caso de la persona con demencia, ¿ante qué déficit nos estamos encontrando? Cognitivo, físico, sensorial, mental, mejor dicho, todos. Inicialmente mental, cognitivo y poco a poco pues va llegando a más. Pero la discapacidad consiste en cómo esa persona con un déficit en particular se encuentra con unas barreras físicas y socioculturales del entorno. Entonces pongo un ejemplo, no es lo mismo ser usuario de silla de ruedas en Bogotá que en una ciudad europea que tiene todas las adaptaciones. La discapacidad sería más grave acá que en una ciudad europea. ¿Por qué? Porque la persona se está encontrando con las barreras físicas y culturales. El tema de la discapacidad no es el déficit, es las barreras que se encuentran en el entorno. Punto. Y entonces esas barreras pues generan unas limitaciones en las actividades cotidianas y pues restringen la participación. Entonces la invitación es en que nosotros empecemos a pensar en cambiar esas barreras por facilitadores físicos y socioculturales que permitan generar en la persona con demencia, en este caso, una inclusión social. Porque lo que dice la ley es, primero, hay presunción de capacidad legal. Entonces, usted no tiene capacidad legal hasta que se demuestre lo contrario. Uno. Dos, que sobre todas las cosas se debe velar por las voluntades y las preferencias de la persona con discapacidad. Y por ende, la persona debe contar con apoyos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud estableció la demencia como prioridad de salud pública. Y conforme a eso, pues estableció un plan global de acción en respuesta a la salud pública para las demencias.
Y uno de los ejes de trabajo es la promoción de autonomía. No solamente la detección precoz ni el tratamiento interdisciplinario, sino la promoción de la autonomía en la medida que la autonomía es un derecho humano y hay que preservarlo. Y en la guía de práctica clínica que tenemos desde el Ministerio de Salud, pues hablan del diagnóstico y del tratamiento, pero también hacen mucho énfasis en la comunicación del diagnóstico y el pronóstico como una estrategia o algo que hay que hacer para velar por la autonomía, y está escrito y está establecido por nuestras guías de práctica clínica. Siguiente, por favor. Bueno, cuando queremos hablar de promoción de autonomía en la persona con demencia, nos remitimos a dos enfoques de estudio. El primero es un enfoque bioético. Entonces, la bioética pues, se encarga de toda la reflexión ética en torno a temas de cuidado, enfermedad y final de la vida. Entonces, hay unos ejes de trabajo que establecen la figura del cuidador y el tipo de interacción que se establece con la persona en condición de enfermedad. Están hablando también del final de la vida, de encarnizamiento terapéutico. ¿Saben qué es encarnizamiento terapéutico? ¿No? Son medidas que toman profesionales de la salud en su afán de prolongar la vida, pero no toman en cuenta la experiencia del sufrimiento de la persona que está en esa situación, porque pues también morir hace parte de la vida y también pues se puede tener un morir tranquilo. Bueno, otro son los aspectos de comunicación médico-paciente frente al diagnóstico, tratamiento, manejo del cuidado y del pronóstico. Esos son los ejes de trabajo de la bioética, y los análisis de los principios es, en todas estas interacciones con estos ejes de trabajo, ¿cómo está el respeto a la autonomía de la persona en condición de enfermedad? Se aplican los principios de beneficencia, es decir, no hacer daño o velar por lo mejor para esa persona, y se aplica el principio de no maleficencia, no hacer daño a esa persona. Eso es lo que se analiza desde un enfoque bioético. Siguiente, por favor. Bueno, les cuento que, sobre todo en Reino Unido, ellos están 30 años por encima de nosotros, pero nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos en cuanto al enfoque de cuidado de la persona con demencia. Entonces, hace unos 30 años se estableció el enfoque de cuidado centrado en la persona con demencia, no centrado en el sistema de salud, con el perdón de ustedes, no centrados en el cuidador, sino centrado en la persona con demencia. Entonces, lo principal es preservar la dignidad de la persona, y esto hace que sea el punto central en las intervenciones y las estrategias de cuidado. Entonces, la persona con demencia es más allá de su deterioro cognitivo funcional. La persona con demencia también tiene necesidades psicológicas y sociales, y sobre esos aspectos psicológicos y sociales es donde se hace mayor énfasis en las intervenciones. Y por ende es mejor hacer modificaciones e intervenciones en los entornos, pues teniendo en cuenta la progresión de la enfermedad. Es el entorno que debe brindar esos facilitadores a la persona con demencia. Siguiente, por favor. Bueno, y a partir de ese enfoque de cuidado centrado en la persona con demencia, se han establecido estándares de calidad en el cuidado de la persona. Entonces, uno de los estándares es la afirmación de la humanidad de la persona, de sus derechos humanos y pues de todo lo que gira alrededor de reconocerlo como un ser humano. También está la facilitación de la autonomía, esto a través de la toma de decisiones. Tienen estrategias específicas para facilitar la autonomía, protocolos especiales. Énfasis en la experiencia subjetiva, es decir, en los valores y necesidades de cada persona, y a partir de eso se hacen esas intervenciones. Y por último, se hacen intervenciones en las relaciones y comunicación con los cuidadores y profesionales de la salud. Entonces, constantemente están haciendo capacitaciones o están observando cómo la interacción con las personas con demencia, y pues se hacen sugerencias sobre cómo modificar esas intervenciones para que la experiencia de cuidado sea humanizante, fortalezca la dignidad de la persona con demencia y también promueva su autonomía. Siguiente, por favor. Bueno,
Entonces, como les explicaba, la autonomía, cuando se estudia la autonomía de una manera práctica, nos lleva a la toma de decisiones. Habrán otros profesionales o otras áreas que evalúan la autonomía de forma diferente, pero pues de manera práctica, cuando hablamos de autonomía, pensamos en toma de decisiones. Y pues más que un proceso, es la invitación a comprender la experiencia de la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Entonces, a lo largo, bueno, la enfermedad, hay otras causas de demencia, pero pues ustedes saben, la principal es la enfermedad de Alzheimer. Dentro del sendero de la enfermedad de Alzheimer pueden identificarse varios pasos o varios momentos específicos. Entonces, en donde se generan unas intervenciones específicas, por ejemplo, apoyo en el diagnóstico y en el postdiagnóstico, en donde no solamente se dice, mire, su diagnóstico es demencia con enfermedad de Alzheimer, etapa tal, sino se explica todo lo que implica y el pronóstico, y también se hace manejo emocional de lo que está pasando tanto para la persona y su familia. Por ende, hay información y apoyo para cuidadores y familiares, y se diseña cuidado pues, de alta calidad a la medida de necesidades de las personas y las familias. Y también se piensa en el final de la vida, que a veces no lo pensamos, pero eso también hay que considerarlo, y muchas veces no es fácil hablar de la muerte, ¿no? Pero sí hay que preguntar en la medida que se pueda preguntar y tengamos la disponibilidad de esa información para pensar en cómo planear ese cuidado al final de la vida. Bueno, entonces a lo largo de la demencia o en diferentes momentos podemos encontrarnos con diferentes tipos de decisiones. Están las decisiones cotidianas, que son decisiones, por ejemplo, qué ropa usar, qué quiero comer, qué actividades quiero hacer, si quiero ir al parque a caminar o no, si puedo hacer unas compras o no, si puedo salir de la casa solo o no. Están las relacionadas con la salud, todo esto en torno al diagnóstico, medidas de evaluación, tratamiento, intervenciones, planeación del cuidado, que esto debe hacerse en familia, cómo va a ser el cuidado, quién va a estar a cargo del cuidado, cuáles son las modificaciones que se quieren hacer, en fin. Y disposiciones para el final de la vida, por ejemplo, decisiones como si se desea morir en casa o si se desea morir en un centro médico, si se desea como implementar medidas médicas o no. Esas son disposiciones sobre el final de la vida. Si se desea morir rodeado de la familia o mejor solo del cuidador principal, todo ese tipo de decisiones. Siguiente. Bueno, se han estudiado la toma de decisiones de las personas con demencia, sobre todo en Reino Unido y en Australia. Y pues se ha encontrado que la ESSENS, al entrevistar a personas con demencia, especialmente en etapa leve y moderada, se ha encontrado que ellos manifiestan que en la toma de decisiones para ellos es importante permanecer no involucrados, centrales en la toma de decisiones. Verse ellos que son quienes toman las decisiones, y pues por eso fortalece su identidad y su autonomía. También se ha encontrado que el patrón de toma de decisiones transita de un patrón de apoyo. Ustedes se han dado cuenta y ustedes les preguntan a sus familiares, mire, hay que hacer esto, y él dice, bueno, ¿usted qué me recomienda? ¿Cómo lo puedo hacer? Es un patrón de apoyo, hasta un patrón de sustitución en la medida en que la persona no puede comunicar sus preferencias o sus deseos, y entonces el cuidador retrospectivamente piensa, bueno, ¿qué le hubiese gustado a mi familiar? Y es el cuidador quien sustituye a la persona con demencia en una toma de decisión particular.